se atrevieron a decir algo innovador, hablen aquí con su pastor. Y hacen ahí una tormenta de ideas. ¿Descansaron los que vinieron anoche? Bien, muy bien. ¿Comieron rico? Nosotros sí, absolutamente. Y nos preguntan, bueno, yo entiendo que a lo mejor hay alguien vegetariano aquí, vegano, y bueno, que el Señor lo perdone. Pero, estando aquí en Osorno, nosotros somos muy buenos para comer asado, es como, ¿qué quieren comer? O sea, no se pregunta eso. Es carne, siempre carne. Porque así como comenzamos en el espíritu, los que no se rieron no cachan, no han leído la Biblia. Muy bien, quizá este tema sea uno de los que más me apasionan, y ustedes están viviendo un poco este momento que nosotros también vivimos como iglesia, porque como les comentaba ayer, fuimos pastores y lideramos una iglesia por 15 años, bastante más tradicional que la que actualmente pastoreamos. Y era una iglesia en casa, todo en casas. Es una iglesia, sigue existiendo, pero enfocada en el discipulado y en el estudio de la palabra muy, muy, muy profundo, lo cual está muy bien. Y también compartían y enseñaban acerca de un cargo por las almas y aprender a compartir de Cristo a la gente, lo cual está incluso mejor. En otras palabras, tenían muchas cosas buenas, pero había otras cosas que le faltaban. Por ejemplo, desde mi perspectiva, que no había un lugar para que los jóvenes se desarrollaran y crecieran, o los niños también. Y de alguna manera eso nos llevó a Julia y a mí a tomar la decisión, después de 15 años liderando en esa iglesia, preciosa iglesia igual, pero después de 15 años, a tomar la decisión de salirnos para empezar una iglesia de forma distinta, de un formato diferente. Y ese formato diferente fue hacerlo más contemporáneo, principalmente pensando en que queríamos una iglesia en donde nuestros hijos crecieran, en donde nuestros hijos se sintieran parte y donde terminaran enamorándose de Cristo. Ese era nuestro anhelo, ¿no? Así que al principio fue viajar mucho y mirar mucho cómo hacían otras iglesias, cómo hacían iglesia. Y así como algunos de ustedes han ido a ciertas conferencias que yo también fui en su momento, hace 14, 15 años atrás. Y empezamos a hacer cambios, hasta que llegó un momento que tuvimos que empezar una iglesia nueva, porque finalmente dentro de una misma iglesia dos visiones no funcionan, ¿verdad? Tiene que estar la iglesia alineada a la visión del pastor principal y la gente cooperando a esa visión, y el pastor siendo generoso también con el equipo, pero finalmente es la visión del liderazgo de la iglesia, ¿no? Del directorio, lo que Dios está guiando. Por lo tanto, llegó un punto en donde todos los cambios y las cosas que estábamos haciendo nosotros ya no se sostenían dentro de una visión más grande, y tuvimos que salir después de 15 años para empezar esta iglesia que les comparto, que se llama Áncora, que actualmente somos los pastores ahí y que vamos a cumplir 12 años ahora en octubre. Pero el corazón era ese. Vamos a alcanzar a la siguiente generación. Y fue lindo porque no fue fácil, porque cuando tú compartes la visión a una iglesia y al equipo, sobre todo de voluntarios de liderazgo que están empujando un barco hacia un punto, de repente decirle, no, es que vamos a cambiar un poco el rumbo, no es tan fácil. Y si el barco es grande es más difícil, porque el giro es más difícil. Y entonces nos tomó tiempo que la nueva cultura y la nueva forma como queríamos llevar adelante la iglesia se desarrollara. ¿Por qué? Porque quedó gente de la antigua iglesia con nosotros también. Se fue gente y se quedó gente de la antigua, y mucha se quedó con nosotros. Por lo tanto, a esa gente que se quedó le costó más que la gente que empezó a llegar a la cultura nueva, a la que ya estaba establecida. Lo antiguo era como, ¿pero por qué? Y lo nuevo era, me encanta esto, ¿no? Y entonces ese tiempo de transición fue desafiante. Pero después como dice un amigo, a los 10 años ya están puestas las bases, y ustedes han puesto las bases hace harto rato. Sin embargo, la iglesia tiene su momento y después bajan, y su momento y bajan. Nosotros estamos recién empezando, porque estamos empezando de nuevo, ¿verdad? Después de esos 15 años que nos quedaron como experiencia, pero estamos partiendo de nuevo. Y se dice que después de 10 años quedan las bases de una congregación. A los 10 años tú puedes decir, ya me saqué los pañales como iglesia, ¿sí? Recién. Y ahí empieza a haber fruto de lo que sembraste esos 10 años. Y nosotros vamos para el segundo año de esos 10 años, para el 12. Estamos viendo el fruto. Y estamos viendo recién ahora, después de 12 años pastoreando esta iglesia, lo que siempre quisimos ver.
Y hoy día llega la juventud, y especialmente juventud, porque ese fue nuestro corazón, y por eso los cambios y el formato y todo lo tenía que ver con alcanzar a la siguiente generación. La parte linda de esto es que los papás de estos jóvenes, o los abuelos, o mis papás que son grandes, entendieron la visión y por lo tanto la apoyan también. Entonces no es que no, esta iglesia es de jóvenes, no es una iglesia de jóvenes, pero la forma como hacemos las cosas es muy contemporánea, pero sí o no, que todos queremos mantener un espíritu joven, ¿cierto? La edad que tengamos, queremos seguir sintiéndonos jóvenes. Y la verdad es que la juventud refresca a la iglesia y rejuvenece hasta a los pastores, nos rejuvenece y le hace bien. Por lo tanto, no van a fallar si ustedes apuntan a un target de edad entre los 15 y los 25, o los 15 y los 30, sobre todo el equipo de comunicaciones. Ustedes, si hacen el trabajo a ese rango, le van a apuntar a todos, porque los chicos quieren tener 15 y yo quiero tener 18 nuevos, ¿no? Entonces, de alguna manera, los grandes queremos volver a esa etapa y los chicos quieren estar en esa etapa. En otras palabras, si queremos, y esto para el equipo de comunicación también, si quieren abarcar a todo el mundo, no van a poder hacerlo. Si no podemos quedar bien con todo el mundo. Pero si nos enfocamos bien y lo hacemos excelente, algo puntual, que en nuestro caso fue, ok, enfoquémonos realmente en esta gente. Es más, de hecho yo creo que ni siquiera estamos en el foco que nos gustaría realmente, que es entre 12 y 18. Ese es nuestro corazón, pero estamos hoy día acercándonos. Nuestra iglesia tenía en promedio 35 años, hoy día tiene 25 años. Pero mi corazón es que lleguemos a los de 15 años, ¿no? Pero estamos un poquito todavía lejos de eso, pero ahí vamos, trabajando. ¿Por qué queremos apuntar a esos jóvenes? Porque ellos tienen toda una vida por delante. Y hoy día no está fácil ser creyente. No es como mi época y no es como la época de nuestros papás. Es mucho más desafiante, más difícil en muchos aspectos. Y para la juventud no hay muchos espacios como este donde puedan sentirse amados y queridos en una iglesia. Cada vez hay menos lugares donde verdaderamente puedan entrar sin complicarse. Y que los amen tal como son, ¿no? Y que el Señor transforme sus vidas con el tiempo, ¿no? Entonces me apasiona mucho este tema por lo mismo, porque nosotros pasamos por esto y hoy día estamos disfrutando y esto va a sonar rudo quizá, pero yo he sido pastor 27 años y estoy de verdad recién disfrutando el ser pastor, el disfrutando la iglesia, porque siempre fue hay que parar esto, hay que levantar esto, hay que hacer esto, falta esto, hay que comprar esto. Y hoy día ya hay gente en los roles y en las posiciones y está dando fruto solita, la iglesia, literal solita, ya hoy día no hacemos nada. O sea, seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, pero de alguna manera hoy está dando frutos sola, como un árbol que ya se plantó y ya en las temporadas da fruto, ¿no? Entonces, primera vez que ahora yo estoy sentado adelante mirando a la iglesia, cantando, porque ni siquiera eso, porque los pastores estamos ahí como, uy, no suena bien, y que esto, y que aquí, y que, uy, que esa no es la nota, uy, que acopló el micrófono, ¿verdad? Cuando en realidad hoy día es, yo aquí estoy, gracias por tu iglesia y disfruto, ¿no? Y entonces quería compartir brevemente porque me gustaría, ojalá, tener unos minutitos al final para hacer, si tienen preguntas, porque como somos equipo y es como predicarle al coro, literal, yo estoy seguro que tienen muchas preguntas de iglesia, de eclesiología, de liturgia, que quizá con Julia podemos ayudarle en alguna duda que tengan, lo que sea. Pero quiero hablar de iglesia saludable, porque el punto es que no existe una iglesia perfecta. Y si tú has recorrido iglesias, ya sabes que no vas a encontrar una iglesia perfecta. Porque la iglesia perfecta no existe mientras tú estés ahí. Bueno, también, mientras yo esté ahí, ¿no? No existe, pero puede ser saludable. Una iglesia puede ser saludable. Y en ese sentido, la salud de una iglesia, hay principios bíblicos para la salud de una iglesia. Y me encanta que ustedes tengan el lema, somos iglesia y somos familia. Porque en realidad la iglesia es más parecido a eso, a una familia. ¿Y quién de ustedes tiene una familia perfecta? Nadie. Nadie, ¿verdad? Es como un matrimonio también. Los matrimonios no son perfectos, pero pueden ser saludables. Se aprenden los principios bíblicos para mantenerse amándose a pesar de nosotros mismos, de nuestra naturaleza. Por lo tanto, si partimos de la base que no hay una iglesia perfecta, yo voy a dejar de exigirle a mi iglesia lo que no debo exigirle porque no es perfecta. Y en lugar de eso voy a empezar a amarla porque el Señor la ama. Y quizá tenga espacio para poder innovar o para hacer cambios y quizá no, y ahí será un tema de oración y de visión y de ayuno y de un montón de cosas que el Señor te tenga que dirigir. Pero hoy día hay una moda de
de no quiero mi iglesia porque no me da lo que yo quiero, por lo tanto buscaré a la que me dé lo que yo quiero, y como esa no me la da, y en Santiago al menos, hay una rotación gigante de gente. Y entonces llega el domingo gente de una iglesia y están 3 meses y después, ¡ay!, se fueron, y están en otra iglesia y en otra iglesia. Y es muy chistoso porque hoy día con las redes sociales, sabes dónde andan todas las personas porque le sacan fotos más encima. Entonces es como, oye, una persona que estaba conmigo lo vi en tu iglesia, sí está yendo conmigo, bueno, cuídalo. Pero te enteras de todo, porque al final el mundo cristiano tampoco es tan grande y todos quieren mostrar la gente nueva en las redes sociales, loco, no sé por qué. Pero la cosa es que te vas enterando dónde anda la gente, dando vueltas por las iglesias. No existe una iglesia perfecta, solo puede ser saludable. Y lo tercero que tengo que entender es que la iglesia nació en el corazón de Dios. No fue una idea de un ser humano que se le ocurrió decir, bueno, tengo tantas ganas de sentirme Dios, ¿verdad? Nació en el corazón de Dios. Y Él estableció pastores y diáconos y gente que sirva. Nació en el corazón de Dios, y es bueno saberlo, porque de alguna manera es como el matrimonio también. Si Dios me juntó con Julia, luego, y fue idea de Dios, y hicimos un pacto delante de Dios, bueno, entonces ¿quién soy yo para romper eso, no? Iría contra Dios, iría contra la voluntad de Dios, y por lo tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero muchas veces con la iglesia la vemos diferente, como que de alguna manera es como, bueno, me cambio de iglesia, no me gusta mi iglesia. Pero en realidad, si Dios te puso ahí y fue idea de Dios, bueno, más bien tengo que yo cambiar mi actitud, o quizás yo tengo que orar para empezar a amarla, o entender la visión de mi pastor, y Dios te va a guiar en ese sentido, ¿no? El propósito de la iglesia es llevar el mensaje de Cristo. Y Hechos 1:8 es mi punto de partida, que conocen ustedes, pero recibiréis poder, dice el Señor a los apóstoles, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta Osorno, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Dice, todavía hay más, pero quizá Puerto William sea lo último de la tierra, ¿no? Pero el propósito de la iglesia, el tuyo y mío, es que compartamos, que seamos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, testigos de lo que la palabra dice a la gente. Y uno de los peligros más grandes hoy día es que la iglesia se transforme en un lugar de autoayuda, ¿verdad? O en un lugar, o en un club social, o simplemente una junta de amigos para pasarlo bien un rato, y como bromeamos anoche, con un mega karaoke cristiano, y de alguna forma eso es todo, ¿no? Cuando en realidad no, nosotros estamos involucrados en una empresa, si me permite la palabra, que no es la mejor, pero en un proyecto de poder, del poder del Espíritu Santo, que es transformar vidas, que la gente conozca al Señor, que se conviertan y que finalmente tengan una eternidad inmerecida, pero por la gracia de Dios, ¿no? Ese es nuestro gran proyecto de vida, ¿no? A eso nos dedicamos como iglesia, y no se nos puede olvidar, por más que hoy día las tendencias sean cada vez más modernas, pero por modernas y por modernos que seamos y por contemporáneos que seamos, no podemos transar el mensaje. Y no podemos dejar de compartir como testigos, como fieles testigos, el Evangelio, el misterio de la piedad, la kenosis que leyó al principio el líder de alabanza, ¿no? No podemos dejar de compartir que el Señor, que Dios se hizo hombre, que se despojó a sí mismo. Entonces, ¿cómo debería verse una iglesia saludable? Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, 4 cosas que vemos acá. Había paz, paz interior, paz en el corazón, que es lo que hablé un poquito anoche, pero también paz entre los hermanos. Si algo destruye, y destruye feo las iglesias, es la falta de unidad y la falta de paz entre nosotros, ¿no? Y no estoy solamente hablando de una iglesia local, estoy hablando de las iglesias cristianas también, ¿verdad? No podemos obviar, no podemos hacernos lesos de alguna forma de que a Dios ama el cuerpo de Cristo. Incluye esta iglesia, incluye la nuestra, incluye la de la esquina, incluye todas. Y querámoslo o no, lo que le afecta a esa iglesia le afecta a esta también. Y el éxito de esta iglesia es éxito de la otra también, porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Por lo tanto, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Luego dice, eran edificadas en la palabra de Dios.
que es lo fundamental y que para mí es lo esencial de una iglesia. Y lo que nos distingue de cualquier organización y comunidad y grupo de lo que sea, es que nosotros compartimos y aprendemos la palabra de Dios. Y eso es lo que transforma nuestras vidas. Andaban en el temor del Señor, y eso es un tema para todo un año de prédica, ¿verdad? Y nunca perder el temor de Dios. Que hay cosas que verdaderamente no deberíamos hacer por temor, simplemente. Señor, yo no puedo hacer esto, no puedo destruir lo que tú hiciste, o donde tú me pusiste, o con quien tú me hiciste casar. Crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. Temor de Dios, el Espíritu Santo las fortalecía en fe, eran edificadas, tenían paz. Así se ve una iglesia saludable. Paz, edificación, santidad, llenura del Espíritu. Y parados en el 2025, tratamos de copiar esa iglesia primitiva, ¿verdad? Y decimos, no, es que la iglesia primitiva se juntaba en casa, y la iglesia primitiva hacía esto, y la iglesia primitiva hacía esto otro. Y romantizamos el pasado y la época del Señor, cometiendo un gran error, perdiendo esa paz, perdiendo esa edificación espiritual, perdiendo esa santidad y perdiendo esa llenura del Espíritu, ¿no? Y entonces pensamos que la forma es lo que hay que hacer, cuando la forma cambia y las iglesias cambian. Y mañana quizá la pantalla ya no va a ser tan necesaria y quizá el formato va a ser diferente. No lo sé, pero el formato cambia, pero el fondo se mantiene. El problema es que, por ejemplo, hoy día, si leen las típicas revistas cristianas de actualización cristiana, hoy día la gente, al menos en Estados Unidos, está dejando las iglesias, cada vez más gente abandonando las iglesias, pero no dejando la fe y no dejando a Dios. Entonces, es como un espíritu de anti-iglesia, ¿verdad? Y al final es como, ok, vámonos a casa, porque los apóstoles y los primeros cristianos se juntaban en casa. Nosotros fuimos pastores de casa 15 años, y tiene cosas muy buenas y tiene cosas que no son tan buenas. Y hemos sido pastores de un formato como este, 12 años, que me encanta, y tiene cosas buenísimas y otras cosas no tan buenas, porque no hay iglesia perfecta. Pero el tema es que hoy día en la juventud hay una especie de moda de volvamos a las casas, sin pastor, o leemos la Biblia entre nosotros, oramos entre nosotros y listo. No necesitamos darle un peso a nadie, no necesitamos más que estar con el Señor, ¿verdad? Y esa es la moda, pero de alguna manera romantizando equivocadamente lo que pasaba en el libro de Hechos, lo que pasaba realmente en la iglesia primitiva. No se trata de tener un templo o una casa, se trata de andar edificados en la palabra, andar en santidad, andar llenos del Espíritu. Esos son los pilares de una iglesia saludable. Y cuando analicen si alguna iglesia está buena o mala, vean esos parámetros. ¿Estamos en paz unos con otros? ¿Estamos creciendo espiritualmente? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos llenos del Espíritu? Esos son los puntos importantes de una iglesia saludable. Cuando estudias eclesiología, te das cuenta que antes de los 100 años, ya todas las iglesias tenían problemas. No había ninguna iglesia perfecta. Antes de los 100 años. Esa iglesia que nosotros romantizamos como, no, es que las casas, y no había que enchufar nada, y no había que leer nada, era solo estar en la presencia del Espíritu, ¿verdad? Ya tenían un montón de problemas. Una lista, para que se hagan una idea. En la iglesia de Éfeso, trabajaban harto, tenían paciencia, pero simplemente dejaron su primer amor. Ya Cristo dejó de ser importante. Hacían mucho, pero Jesús ya no estaba presente. La iglesia de Esmirna dice también que también tenían muchas obras, pasaron tribulaciones y las soportaron, pero finalmente tenían grandes dificultades y pruebas insuperadas todavía. La iglesia de Pérgamo no habían negado la fe, pero toleraban doctrinas falsas y toleraban la inmoralidad. La iglesia de Tiatira dice que también toleraba la inmoralidad. La iglesia de Sardis, simplemente el Señor le dice, ustedes están muertos. Algunos de ustedes han sido fieles, pero en general están muertos. La iglesia de Laodicea, nada, orgullosos de sus riquezas, no son ni fríos ni calientes, no tienen visión, por algo tienen que ungir sus ojos con colirio, son ciegos, son desventurados, son miserables, son pobres, y bueno, y menos mal que ahí cortó el Señor la lista. Pero de alguna manera no hay una iglesia, antes de los 100 años, no hay una iglesia perfecta. Entonces tú dices, no, es que la iglesia primitiva, ¿cuál iglesia primitiva? Duró 5 años.
en armonía, y luego conflictos y problemas y dificultades. Todas esas iglesias tenían sus propios desafíos. Lee a Pablo tratando de sacar a los Gálatas del legalismo en el que están volviendo a entrar. Ves a Pablo hablando con los corintios, diciéndole no se enfoquen y desesperados por tener dones y demostrar los dones y permitiendo inmoralidad dentro de la congregación. Aún los filipenses, que es la iglesia que más se salva, ¿verdad? Que la iglesia que tiene cosas, que no tiene ningún reproche, Pablo les dice, ustedes están sufriendo graves problemas económicos y aún así se dan, pero están pasando por momentos difíciles económicos. ¿Por qué trato de compartir esto? Porque no hay iglesia perfecta. Y porque antes del año 100 ya todas las iglesias estaban completamente complicadas en su funcionamiento. Porque se nos puede olvidar fácilmente que nuestro propósito es ser testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra. Y que nuestra gran labor es predicar de Cristo. Esa es nuestra gran labor, ya sea con una iglesia tan bonita como la tienen hoy día ustedes acá, o ya sea en una esquina, o ya sea en el café, ya sea en la oficina, es predicar de Cristo, con la palabra, con tu testimonio, pero es predicar de Cristo. Marcos 16, 15 al 16, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo cumplimos esta comisión? Haciendo discípulos, haciendo seguidores de Cristo. Mi gran tarea es que tú y tú sigan a Cristo. Si por alguna u otra razón tú me sigues más a mí que a Cristo, fracasé absolutamente. Si tú estás más camiseteado con tu iglesia, que está bien, es nuestra iglesia, pero si tú estás más camiseteado con tu iglesia que con Cristo, algo está mal, porque somos discípulos de Cristo. Y creo que el mejor ejemplo es el de Juan el Bautista con Andrés, el que finalmente llama a Pedro, que está conversando con Andrés y con otro discípulo, y de repente Juan el Bautista ve a Jesús y dice, Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el pasaje hermosamente que los discípulos de Juan al ver a Cristo le dieron la espalda y se fueron a seguir a Cristo, ¿no? Y Juan el Bautista perdió 2 discípulos por abrir la boca, ¿no? Y perdió 2 miembros. Pero en realidad ese es nuestro propósito, que la gente vaya a seguir a Cristo, ¿no? Y algo que le compartía a unos amigos pastores el otro día es que, bueno, hoy día tengo gente que venía de tu iglesia, haré todo lo posible para que esas personas apuntarlas a Cristo. Y un día van a salir de esta iglesia como entraron y van a ir a otra, y bueno, tu trabajo es apuntarlo a Cristo. Y al final la labor de todos nosotros, juntos como pastores, va a ser ojalá que esta gente haya seguido a Cristo, ¿no? Y el tiempo que estuvo conmigo, haré todo lo que pueda para que esa persona siga a Cristo. Pero no me siga a mí. No se transforme en un fan mío o un fan de la iglesia, sino que verdaderamente sea un discípulo de Cristo. Mateo 28, 19 al 20, famosísimo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, así lo conocemos, la gran comisión. Pero algunos dicen que es la gran omisión, ¿verdad? Porque le sacamos la C a la comisión. C de compromiso, C de corazón, C de compasión, C de carácter. Entonces le sacamos la C a la gran comisión y se transformó en la gran omisión, ¿verdad? Porque ya no hay carácter, no hay compromiso, no hay corazón, no hay compasión, cuando en realidad esa es nuestra tarea. Que el carácter de Cristo se siga formando en nosotros, que nuestro compromiso con mi iglesia local se mantenga y que tú sí seas sí, tú no seas no. Que tu compasión por los perdidos y por los demás sea real y sea genuino y con motivos correctos. Que nuestro corazón por hacer discípulos se mantenga. Y hacer discípulos no es hacer un programa académico. Hacer discípulos es verdaderamente vivir de tal forma, enseñar de tal forma, compartir de tal forma que esa persona a la que tú estás discipulando siga al Señor. Con todo lo que eso implica, llevando su cruz cada día, buscando la santidad sin la cual nadie verá a Dios, caminando como un pacificador por la vida, siendo fiel al Evangelio. Ese es un discípulo de Cristo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo hacemos discípulos? Segunda de Timoteo 2, 1 al 2. Pablo a su gran discípulo Timoteo.
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles o mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, sé fiel, lo que tú aprendiste, compártelo tal cual. Enséñalo fielmente a la siguiente generación y a la siguiente generación. Y este es uno de mis versículos favoritos, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Por qué somos siendo muy... Aquí estamos hablando del coro, ¿cierto? Aquí no hay, es como que estuviéramos hablando en la cocina de la casa de alguien. Así que aquí nadie se va a escandalizar. Pero ¿por qué somos tan poco efectivos o estériles como iglesia? ¿Por qué nuestra iglesia no está abarrotada y llena en general, todas las iglesias? Porque desde mi perspectiva, hemos fallado acá. En esto conocerán la gente que ustedes son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Pero nuestras rencillas, nuestras divisiones, nuestros conflictos, lamentablemente no dan un buen testimonio, ¿no? Y creo que, y esta parte de donde quiero destacar más de una iglesia saludable, lo que más habla de una iglesia saludable es su amor por la gente. Podemos tener directores de Hollywood haciendo nuestros videos de promoción como iglesia y podemos dejar a nuestros editores expertos en IA y en Photoshop, dejar a nosotros, a Patricio y a mí, dejarnos como wow, los mega pastores con las mansas pintas. Pero eso no da fruto. Es el amor genuino que tengamos por la gente, un amor real por la gente, entre nosotros y a la gente. Cuando perdemos de vista esto, entonces nos empezamos a estresar con la producción, con las luces, con las pantallas, y me pasa, nuestra iglesia es así, muy parecida a esta, ¿no? Pero lo que no podemos perder es el amor genuino por las personas. De lo contrario, los métodos, los programas van a pasar a ser más importantes. Y vamos a pasar horas discutiendo programas y métodos cuando en realidad se trata de alcanzar a la gente. Los presupuestos financieros y el crecimiento de la iglesia va a ser una prioridad y al final va a ser como, bueno, está bien, el fin justifica los medios, démosle nomás, gastémoslo nomás. Pero verdaderamente ya se nos olvidó la gente. La reunión del domingo se va a transformar en el corazón de la comunidad y amo la reunión del domingo, pero la iglesia es más que la reunión del domingo, es más que eso, ¿no? El mostrarse atractiva o relevante pasa a ser más importante que la enseñanza de la palabra. A nosotros nos encanta que sea contemporánea y sea atractiva, pero no podemos transar la palabra. Es decir, por atractiva no es como diluyamos la palabra, ¿no? La palabra sigue siendo impopular. La palabra sigue siendo una espada de doble filo. La palabra sigue desafiando la carne, la naturaleza humana, la sociedad humana. Y lo seguirá siendo mientras sea predicada por personas fieles que la prediquen tal como está ahí, ¿verdad? Y no la cambien. Cuando perdemos de vista el amor, nos afanamos por ofrecer una experiencia en vez de devoción a Dios, en espíritu y en verdad. Cuando perdemos el amor, los mensajes se vuelven de autoayuda, como hablábamos. En lugar de ser inspiradores para alcanzar al mundo y para saber que Dios es bueno y bueno siempre y que Dios cumple sus promesas, pero hay un mundo afuera que necesita conocer a Cristo desesperadamente. Una iglesia saludable es una iglesia que ama bien. Y cuando hablo de amar bien, es amar a toda la gente. A toda la gente. Puedo estar de acuerdo o no con su estilo de vida, que es otro punto. Pero es amar a toda la gente. Es más, el Señor te ama a ti con tu estilo de vida, ¿no? Solo que nos ama tanto que está en el proyecto de transformar nuestras vidas a imagen de Cristo. Y cuando ponemos un letrero como ven tal como eres, es correcto, es cierto. Pero el Señor te va a transformar. Y es muy probable que después de un tiempo ya salgas de este lugar no como eras, sino como es el Señor, ¿no? A imagen de Cristo, porque es el Espíritu Santo el que transforma nuestras vidas, ¿no? Así que todos entramos a la iglesia de una forma y todos vamos a salir de esta vida de otra forma, ¿no? Pero no por eso tenemos que dejar de amar a todas las personas, porque ¿qué puede ser más relevante que amar? ¿Qué puede ser más relevante que amar incondicionalmente? ¿Qué puede ser más contemporáneo que el amor de Dios?
1 Corintios 13, 1 al 4. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado, incluso en sacrificio, y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, esta iglesia, Segunda Alianza Cristiana Misionera de Osorno, tiene que ser conocida por su excelencia, definitivamente, por la alabanza, definitivamente, por el mensaje de la palabra, definitivamente, pero más que eso es por el amor de Cristo aquí presente. Aquí en esta, al menos aquí, tienen que decir, al menos aquí nos queremos, ¿sí? Nos amamos y amamos a los perdidos y anhelamos con todo nuestro corazón que la gente conozca al Señor. Ese es nuestro gran motivo. Eso va a hacer que la iglesia siempre esté saludable. Y nuestros problemas y nuestras opiniones encontradas o nuestros puntos de vista distintos van a quedar debajo de este gran proyecto de Dios que es amar a la gente, que es alcanzar a las personas con el amor de Cristo. La clave de una iglesia saludable es una iglesia que ama. Eso es todo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y esto no se nos debe olvidar jamás. Por muchos años que tengas en Cristo, por mucho que creas que has pasado, que estás alejado del pecado, no importa. Nunca se te tiene que olvidar que Dios mostró su amor para contigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Que Él cambió nuestras vidas completamente. Que Él nos perdonó en nuestro peor momento. Y nos sigue amando hoy. Y sigue estando con nosotros a pesar de nosotros. Eso no se nos tiene que olvidar. Si se nos olvida, vamos a ser unos religiosos legalistas, apuntando a todo el mundo porque no vive según mis estándares. Y vamos a hacer que la gente se aleje del Señor en lugar de que se acerque a Cristo. Como iglesia tenemos que ir avanzando y desarrollando equipo y haciendo lo mejor posible y creciendo en excelencia, pero no podemos perder de vista el amor. No se puede perder de vista porque todo se trata de la gente. ¿Sí? A veces me dicen, ya, ¿qué aprendiste tú de tu iglesia antigua, de la que crecí, donde nos convertimos, donde nos discipulamos y pastoreamos 15 años? Y yo, si tengo que resumir esos 15 años, mi respuesta es, aprendí a amar la Biblia. Aprendí a amarla, la Biblia, de leerla todos los días, de estudiarla, de amarla realmente. ¿Y qué aprendí de todos estos últimos 12 años, sobre todo yendo a algunas conferencias que ustedes han ido también? ¿Qué aprendí de eso? Aprendí a amar a la gente. Yo dije, en esta iglesia, como algunas que visité, dije, en esta iglesia realmente aman a la gente. Y la gente se sentía amada, se sabía amada. Y entonces eso es Áncora hoy día. Es una iglesia que ama la palabra, pero es una iglesia que ama a la gente. Porque todo se trata de la gente. Juan 3:16, famoso versículo, 3:16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, porque de tal manera amó Dios, que dio lo más precioso del cielo. El mundo necesita conocer este amor. Efesios 3:8. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es tu privilegio y ese es mi privilegio. No es solo el privilegio del pastor, es nuestro privilegio. Dice acá, me fue dada la gracia de anunciar entre la gente las riquezas de Cristo. La salvación que solo se encuentra en Él. Una iglesia saludable es una iglesia que ama a los perdidos, que ora por los que se moviliza para alcanzarlos, ¿no? Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el cumplimiento de la ley. Si tú apuntas al amor de Dios, no love is love, no amor es amor, sino al amor de Dios, ¿verdad? No vas a fallar. No vas a fallar. Una iglesia saludable es aquella que camina en amor, Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, andad en amor. Ese es nuestro llamado, mantenernos en ese amor, unos por otros. Una iglesia saludable es una iglesia que hace todo por amor y con amor. Y 1 Corintios 16:14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Una iglesia saludable es una iglesia que se viste del amor de Dios. Dice Colosenses 3:12 al 14, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguien tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿no? Y sobre todas estas cosas, ya es como, ya Pablo, aguántame. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿no? Una iglesia saludable es una iglesia que cubre multitud de pecados. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y no se trata de esconderlo, cubrirlo no es esconderlo, ¿no? Cubrirlo es decir te perdono y extender gracia y no cambiar la actitud y seguir amando. Eso es cubrir, ¿verdad? No es esconderlo, no que nadie se entere y pasa piola. No, es que a lo mejor yo me entero, pero te cubro con el amor de Dios, con la gracia. La sangre de Cristo pagó por tu pecado y por la mía. Y no soy nadie para condenarte ni juzgarte. Así que tranquilo, yo no voy a cambiar mi corazón ahora que me entero, ¿no? La palabra misericordia es misericardio, ¿verdad? Misericardio. Es la miseria del corazón. Son dos palabras que se juntan, eso significa eso, ¿no? Nunca podemos, compasión no es lo mismo que misericordia. Compasión es yo veo a alguien que está necesitado y soy movido a ayudarlo, a cambiar su realidad de alguna forma generosa, ¿verdad? Eso es compasión. Misericordia es conocer la miseria de tu corazón y aún así estar dispuesto a hacer algo bueno por ti. Eso es misericordia. ¿Por qué Jesús era misericordioso? ¿Por qué Dios es misericordioso? Porque nos conoce perfectamente y conoce nuestro corazón y no cambia con nosotros. Entonces muchas veces tú estás con tu mejor amigo y es tu mejor amigo hasta que te enteras que hizo algo muy malo y dejó de serlo. Eso es actuar sin misericordia. Y misericordia es cuando me entero y aún así decido seguir amándolo. Y puedes contar conmigo igual. No estoy de acuerdo, fue un desastre lo que hiciste, pero estoy contigo, te perdono. Y sigo extendiendo mi amor hacia esa persona. Eso es misericordia. Una iglesia saludable es una iglesia que permanece en amor. 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Una iglesia saludable es una iglesia que se mantiene sana en amor. Judas 20:23. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y luego dice, a algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Una iglesia saludable es una iglesia que realmente conoce a Dios, lo conoce. Amados, 1 Juan 4, 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado más a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, así también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así que ¿cómo se ve una iglesia saludable? Es una iglesia que ama. Es una iglesia que permanece en el amor de Cristo. Así que seamos una iglesia que ama a Dios, que ama la palabra de Dios, que ama a las personas, que ama a la iglesia con sus imperfecciones, porque no hay iglesia perfecta.
que ama servir a los demás, que ama ser generosa, que ama al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Muy bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Unos minutitos a mí, Julia, con toda confianza. Eso, le ponemos un pisito. De hecho, tanto fue nuestro anhelo de conocer y que nuestros hijos conocieran. Yo empecé a ir a una conferencia lejos, al otro lado del mundo, pero quería aprender. Y si bien no compartía el 100% de la doctrina de esa iglesia ni de esa conferencia, yo sabía que estaban haciendo algo bien con la juventud. Así que me metía tarjeta, de verdad, y me pegaba el pique hasta el otro lado del mundo, y como esponja recibiendo y aprendiendo, y llegaba a Chile a hacer cambios. Estamos hablando del año 2007, harto tiempo atrás. Y entonces un día dije, tengo que llevar a mi esposa, tengo que llevar a mi hijo, pero no tenía las lucas para hacerlo. Y entonces vendí mi auto. Y me quedé sin auto. Y ya. Pero ese viaje transformó la vida de mis hijos para siempre. Ellos fueron a una conferencia de niños de su edad. Porque recuerden, nosotros veníamos de una iglesia que a lo mejor no necesariamente estaba garantizado, no garantiza nada que tu hijo viva para Cristo, pero ayuda mucho, muchas cosas. Y en este caso fue, vamos a invertir en ello. Y sinceramente, hemos sido pastores por 27 años, pero si soy muy, muy honesto, nuestro brazo fuerte ha estado con ellos. Y nuestro brazo débil ha estado en la iglesia. Y ahora que nuestros hijos ya están listos para casarse, estamos orando porque elijan bien. Hoy día tenemos el deseo, la energía para poner nuestros brazos fuertes en la iglesia. Los próximos 40 años que el Señor nos dé, o 30 años que el Señor nos dé. Pero ya la pega la hicimos, ¿no? Y entonces pusimos nuestros brazos fuertes intencionalmente en ellos. Y siempre hicimos todo lo que pudimos para que ellos se dieran cuenta que ellos eran más importantes que la iglesia. Siempre. Como ella más importante que ellos. Y hoy día hay una iglesia Áncora creciendo, con más de 14, 15 hijos de pastores congregados con nosotros de todos los colores, porque esa también es nuestro corazón. Cuidarlos, sabemos por lo que pasan, sabemos por lo que viven. Fue la razón por la que salimos de nuestra ex iglesia a hacer lo que estamos haciendo hoy día. Esa es la gran razón. Y entonces vendí el auto para que los niños vivieran la experiencia y se enamoraron del Señor ahí en esa conferencia con, literal, no cientos, miles de jóvenes cantando, adorando, y se dieron cuenta que eran parte de algo mayor, ¿no? Y que eran de algo grande, gigante, y finalmente esa inversión dio un montón de frutos, ¿no? Hasta el día de hoy. Y los dos sirven a Cristo hoy día con todo su corazón y se están desarrollando en sus cosas y estudiaron una carrera y hoy día estamos en esa etapa de Dios, por favor, te lo suplico, que elijan bien. Sabemos que va a ser así, pero no deja de urgir eso. ¿Alguna pregunta? Sí, más que una pregunta, bueno, en primer lugar agradecerte porque has sido tan claro con respecto a la temática que nos convocaba hoy día. Pero quiero resaltar algo. Yo soy hija de pastor. Los pastores en general se abocan a las iglesias y descuidan sus familias. Y los hijos pasan a ser ni siquiera segunda, tercera prioridad pasa a ser. Y de ellos muchos se van de la iglesia por lo mismo. Yo, más que pregunta, como te decía, quiero felicitarlos porque han enfocado muy bien. Porque nuestra primera iglesia es nuestro hogar. Y después ese hogar va a hablar por sí solo. Y entonces, muchos van a decir, yo quiero que mi hogar sea como ese hogar. Sí. Entonces, no va a haber necesidad ni siquiera de predicar. Va a estar hablando solo él. Nosotros, por misericordia de Dios, fuimos 4 hermanos y los 4 nos quedamos en la iglesia. Pero conocemos de muchos pastores que sus hijos aún andan lejos. Sí. Y es una pena. Sí. Y ese es nuestro corazón. De hecho, con Julia orábamos precisamente para hacer un hogar para esos jóvenes.
y empezaron a llegar, y no estoy hablando de que, o sea, de todo el espectro doctrinal, ¿sí? Desde un pentecostal hasta un presbiteriano, y ahí en nuestra congregación, adventista, incluso un hijo de pastores adventistas. Pero no fue algo que buscamos, ¿eh? Orábamos, sí, por eso. Sí, porque, como decía el Fran, para mí siempre lo más importante, o sea, siempre fue Fran. De hecho, le decíamos a los niños, chicos, lo siento, pero para mí lo más importante es su papá. Y él decía lo mismo, y los niños nos miraban así. Porque decía, ¿por qué salen a comer y no nos invitan a nosotros? O no hablamos en secreto y como que no se... Es que ustedes son prestados y ustedes se van a ir, pero al final... Nosotros nos escogimos. Nos escogimos, pero... Y usted, el Señor, nos mandó. Exacto. Entonces, pero igual los amábamos y todo. Y sí, que se aclare que lo amamos. Los amábamos y es verdad, o sea, yo me dediqué a ellos y yo les enseñé homeschool a mi hijo. Y después llegó un momento en que, gracias a Dios, Dios proveyó otro colegio, y ya están por titularse el menor de la universidad, ya son ya adultos y todo. Pero es tan lindo cuando uno confía en que si a uno Dios lo guió, llegó a Cristo en nuestra vida y quiere ir para Cristo, Él se encarga de todo. Entonces no nos estresamos. Dijimos, Dios lo va a hacer. Y Dios cuidó y ha cuidado de ellos, ha sido impresionante, o sea, en su educación, y no fue algo que los forzamos, sino no los forzamos. También, eso fue algo que hicimos intencionalmente, nunca los obligamos a ir el domingo. Es más, somos lo menos ortodoxos en este aspecto. Ninguno de los dos viene de hogar cristiano. Sí. Julia de un hogar ateísimo, yo vengo de un hogar ateo científico. Y cuando llegamos a Cristo y ya juntos y empezaron a aparecer los niños, Vale y Santi, primero no les vamos a hablar de Cristo hasta que estén listos para escuchar de Cristo. No queremos que coleccionen oraciones de salvación y después no tengan idea cuándo se convirtieron. Vamos a esperarlo hasta que tengan el encuentro con Cristo. Ok, entonces nadie le habla de Cristo. Mi mamá, que era buena ganadora, su mamá, que es una máquina ganando almas, nadie les habla de Cristo. Por favor, respeten eso, nadie les habla de... Pero ¿cómo? Ustedes son pastores, ustedes son cristianos. Dios les va a hablar, nuestra vida les va a hablar. Sí. Y entonces la vida, la familia, la casa, nosotros orando. Después, Julia, oremos por los almuerzos, por la comida. Y nosotros dos orando, pero no le decíamos a los niños, bajen sus cabezas. Ahora, esto no es para que lo repitan. No, sí. Porque después, tú me dijiste y mi hijo... Fue algo que Dios... Esto fue algo que el Señor nos guió. No, sí, eso es lo lindo, que Dios guía a cada familia. Julia, nosotros nos guió así. Julia, oremos. Y entonces los niños así, mirando. Nunca lo hicimos parte de nuestra relación. Porque sabíamos que ellos eran unos incrédulos. De verdad que los tratamos como incredulitos. Pero tenían que tener su encuentro. Es que lo que pasa es que fue tan impactante, cuando yo me convertí a los 11 años, que me iba al infierno, que un antes y un después, que obviamente yo el día siguiente le hablé a todo mi compañero curso, del cual nos conocemos de los 8 años, te vas al infierno, así yo en su momento. Pero Dios va dando Dios va dando la sabiduría y todo, pero fue muy impactante el antes y el después. Hubo convicción de pecado y convicción de salvación. Entonces, cuando llegan los niños ya a la familia en Cristo, dijimos, estos chicos se van a acostumbrar a escuchar el Evangelio y no haber convicción de pecado, porque entonces para nosotros era muy evidente que queríamos que ellos tuvieran un encuentro con Cristo real. Entonces, por eso... Y entonces orábamos y ellos nos miraban y después leyendo la Biblia yo oraba y hasta que un día la Vale, me acuerdo, chiquitita igual, no aguantó y dijo, ¿con quién conversan? ¿Con quién hablan? Y ahí fue con Dios. ¿Pero dónde está Dios? Y ahí le empezamos a explicar conforme a su edad, pero como que ahí mirándonos. Sí, y hasta que llegó un momento en que Vale vino a Cristo con una convicción gigante de pecado y le entregó su vida al Señor, y Santi años después, ¿no? Sí. Pero eso es lo que buscamos, que llegar a ese momento diciendo, necesito a Dios, mamá, por favor, necesito lo que ustedes tienen. Sí. Y el Espíritu Santo lo hace porque si bien el sistema que ellos estudiaron un sistema súper cristocéntrico, la educación era súper... Los mismos libros que ellos leían era muy lindo porque iban creciendo con niñitos que iban de acuerdo a su edad como unos cómics. Entonces iba llegando un momento que los chicos tenían un encuentro con Cristo. Entonces era... O sea, Dios fue guiando tan bonito que ellos también como que fueron enfrentados a ese momento y ellos viendo nuestras vidas, pero queríamos eso, que ellos tuvieran un encuentro, un antes y que fuera un antes y un después. Y después, una vez convertidos, nunca fue como, ya chicos, arréglense, nos vamos a la reunión, sino que fue, la mamá y yo vamos saliendo a la reunión.
Y ellos se vestían y se arreglaban. Obviamente y se si son subían. chiquititos no le vamos a dejar solo en la casa, obviamente. Claro. Estamos hablando ya un poco ya de los teenagers, que Pero como que siempre igual... fue algo, Sí. algo muy... Lo seguimos diciendo en Anchorage, no tenemos que venir, queremos venir. Claro. ¿Verdad? No es que tengo, quiero. Y si me quieren hacer sentir mal, Sí. si usted es niño, muchas veces le dije a la Vale, Vale, Santi, si me quieren hacer sentir mal, vengan a la reunión porque tienen que venir. Pero si me quieren alegrar el corazón, vengan porque quieren venir. O incluso el equipo voluntario. O sea, El equipo que voluntario le digo, también. si quieren hacer sentir mal al Fran así, lo peor es que lo hagan sentir que le están haciendo un favor. A mí. Eso sí lo puedes componer. O sea, Sí. porque en la realidad no servimos porque tenemos, sino porque realmente queremos hacerlo. Y no, O sea, no es un favor al pastor, una honra al Señor Sí, hacerlo, ¿no? sí. Y lo hacemos para el Señor. sí. Entonces eso fue en el caso. Y para cerrar la parte de los pastores, algunos hijos de pastores en la iglesia, oyendo la palabra, se sanan y regresan con su papá a servir a la iglesia de su papá. Otros deciden quedarse con nosotros hasta no sé cuándo, ¿verdad? Porque al final la gente a veces O está vienen un los tiempo. papás, han venido los papás, las familias. O vienen los papás a darnos Cuando agradecer. pueden, porque a veces tienen reunión, lo consiguen los domingos, o vienen y están en la reunión y muy agradecidos por lo que Dios ha hecho en las vidas de los niños, Sí, exacto. de sus jóvenes. Sí. Sí, ha sido muy bonito. Sí, adelante. Hola, Carlos por acá. Quería consultarle. Mira, nosotros somos parte del liderazgo de jóvenes juveniles. Y el año pasado nosotros partimos trabajando jóvenes y juveniles, lo unimos, pero la mayoría de los jóvenes, o sea, 25 más, ya están, digámoslo así, firmes en la iglesia, están participando la mayoría activamente, pero nosotros vemos la necesidad de los juveniles y vimos que no se sentían parte. Más Sino chicos. que, más chicos, Claro. sí, de 13 a 16, 15 años. Sí. Y este año hemos tratado de potenciarlo, no ha sido fácil, pero una de las cosas que quería pedirle como consejo es qué podemos hacer para transmitir a la iglesia la importancia de los juveniles, porque nosotros vemos que ellos van a ser el futuro de la iglesia. Sí. Y si ellos no están, la iglesia tampoco va a tener futuro. Sí. Entonces, lo que me gustaría saber es qué recomendación o consejos nos darían para transmitir esa preocupación. Bueno, nosotros tampoco tenemos esa generación alcanzada. Pero lo que nos ha resultado es transmitir siempre la visión. En nuestro caso es, mientras yo sea pastor de Áncora, la visión es alcanzar a la siguiente generación. Y siempre estoy diciendo lo mismo, todos los domingos. Entonces la gente que entra entiende por qué estamos en una discoteca. La iglesia está dentro de una discoteca, es un antro. La gente baja y ve, porque a veces hay botellas del evento anterior y se regresan. Entonces está la bola disco. ven la Jack Daniel, todo el billet y de repente... Y está la bola disco en el medio del lugar. Y no es que nos sintamos orgullosos de eso, es lo que nos alcanza para pagar, para estar en un lugar. Pero por otro lado, rompemos muchos paradigmas de que la iglesia es gente, la iglesia no es un lugar, ¿verdad? De hecho, no lo mencioné en el mensaje porque no alcancé, pero finalmente el templo de Jerusalén era el templo de Jerusalén, pero de ahí sacamos como los templos, pero en realidad ese templo no tiene nada que ver con nuestros templos. Nuestros templos son casas más grandes, pero ese templo era el templo judío donde se sacrificaban animales, donde se hacían los holocaustos, donde la gente intentaba acercarse al Señor, de acuerdo a la ley de Moisés, y era tanta gente que había ahí que era el mejor lugar para hablar de Cristo, ¿no? Pero hoy día el templo sería, lo más parecido al templo no es este lugar, lo más parecido al templo sería TikTok, ¿verdad? ¿Dónde está toda la gente? O sería una mega catedral católica llena de gente, si es que la hay hoy día, porque no la hay. Pero eso sería lo más parecido al templo de Jerusalén, en términos de contexto exegético, ¿verdad? Los templos nuestros son casas más grandes, ¿no? Porque hoy día tenemos el privilegio de juntarnos en lugares más grandes, en esa época no se podía, ¿no? Pero entonces, de alguna manera, volviendo al tema de qué hacer, es compartir la visión, la siguiente generación. Y luego, lo que queremos hacer nosotros, y ojalá nos resulte, y estamos orando por eso, es lograr tener un liderazgo más joven. Porque nosotros no conectamos con los de 14. Lo que sí hemos hecho, por ejemplo, es que le comentamos con nuestra generación, son muchas familias jóvenes, muchos universitarios, somos casi los más viejos, llegan señoras más grandes que son las abuelitas y sirven. Hay lugar para todo el mundo para servir el que quiere.
Lo que sí hemos hecho es que en los kids son, la mayor tiene como 6 años, son de verdad que es un jardín infantil, así todo chico, como 20 guaguas casi, y ayudan a las maestras. Claro, los de 12, 13 los metemos ahí a ayudar. Y ellos están sirviendo, ayudan, les encanta, porque lo conectan los más niños con los chicos de 10. Pero algo que pueden orar, sí, que nosotros estamos orando también, es formar predicadores de 20 años. Sí. Niño o niña, y que enseñen la Biblia. Y ojalá tener una banda de 20añeros. Sí. Una banda 20añera, sí, inmediatamente va a conectar con los niños de 14, 15, 16. Pero sorry por los que cantaron hoy día y por los que cantaron ayer y por nuestra banda también. Por ejemplo, no van a conectar con los de 12 años, 13 años. Sí, y hay que pensar y hay que delegar. Y ahí yo creo que ahí podrían invertir harto. Es decir, necesitamos predicadores de 20 años y necesitamos una banda de 20 años. Y eso quizá puede conectar. ¿Se está haciendo? Maravilloso. Eso va a conectar. Eso, cuando tengan esa banda, eso va a dar fruto solito. ¿Dónde está el Oscarito? ¿El Oscarito dónde está? Está escondido. Allá. Venga a contarnos qué es lo que están haciendo los días lunes. Están formando una banda de adolescentes de 15, 14. Tengo que mencionar que esto nació también del corazón de nuestra hermana Carmencita, no sé de dónde está. Sí. Lo único que hice yo es dar tiempo. Dar tiempo a la obra y a los niños a enseñar, a enseñarles canciones. Estamos preparando eso. Hay mucha gente interesada, hay muchos niños interesados. Y todos los lunes estamos practicando, enseñándoles para que en primera instancia puedan estar en la iglesia de niños atrás. Correcto. Queremos que ahí comience tocando algunas canciones. Para después también tenerlos aquí, por supuesto, adelante. Pero eso va a dar un fruto enorme, eso mismo. Y claro, y tienen el lugar ahí para empezar a tocar. Y sí, muy bien, eso es. Yo quiero ir a algo más práctico. ¿Cómo ustedes organizan a su equipo de voluntarios y a todos los que sirven en la iglesia? ¿Cómo los organizan? Ya. Con los diferentes equipos de la iglesia. Sí, es buena pregunta porque somos muy hippie. Y tengo amigos pastores que una iglesia preciosa, súper grande, que avanzan, influyente en todo el mundo. Y me dice, Fran, tienes que meter estructuras. Las estructuras no son malas, tienes que meter estructuras. Y yo soy anti-estructura. Entonces, por lo mismo, estamos en proceso de organizarnos mejor todavía. Pero usamos un software que se llama Planning Center. Y ese se dispara en la semana y la gente responde. Y tenemos líderes en cada equipo. Todos los equipos tienen líderes y esos líderes responden a mí. Entonces yo me comunico con esos líderes y ellos con su gente. Estamos hablando de que solamente la producción del domingo, solamente. Todos, porque los grupos pequeños también funcionan igual, que son los grupos de conexión o grupos pequeños. Sí. Ahora, uno de los problemas más grandes que tenemos es que no tenemos un local. Entonces nosotros armamos todo y desarmamos todo. Entonces al final es súper desgastante y tenemos 2 reuniones, 2:30 y 6 de la tarde. Entonces, claro, llegamos 3 horas o 4 horas antes y nos vamos 2 horas después. Sí. Y nosotros, claro, hemos puesto... Hay gente que llega, que quiere servir, entonces ahí hay que capacitarlo. Le decimos a los líderes de los grupos que vayan teniendo como un discípulo. Entonces lo va capacitando y enseñando, y eso ha resultado mucho. Para duplicar equipo, triplicar equipo. Sí. Y algo que hacemos para mantener al equipo como en la misma visión es que una vez al mes, el primer lunes de cada mes, hacemos algo que se llama misión y visión, que es como una reunión de ADN, que le llaman otra iglesia, y que de alguna manera es compartir la visión de la iglesia constantemente una vez al mes en esa reunión, y es por Zoom. Así que es muy sencillo, es bien tarde en la noche, y yo comparto algo que tenga que ver, como la que compartí ahora de iglesia saludable o de liderazgo, o lo que voy a compartir mañana al equipo de alabanza, acerca del servicio anónimo. Entonces, como afirmando un poco la tecla de por qué somos Áncora y por qué somos distintos a otras iglesias en términos de la visión, de cómo hacemos las cosas. Y ahí el equipo se mantiene unido y entendiendo qué es lo que buscamos como iglesia. Hemos sido súper intencionales también para que no se fundan, porque en lo que sí nos llega mucha gente así súper fundida de iglesias que están como su entidad más en el hacer, como lo que compartí ayer, que en lo que son. Entonces, por ejemplo, uno de los súper intencionales en las maestras de kids,
es que no sirve un domingo y el siguiente no. Entonces, para que no se vaya, no se pierda la reunión, porque tiene que ella también nutrirse, alimentarse, conectarse con la iglesia, con Dios, con lo que Dios les quiere hablar. Pero gracias a Dios, como sumamos una reunión más en la iglesia los domingos, entonces están yendo en la tarde. Entonces sirven en la mañana y van a escuchar en la tarde también. Y también hacemos lo que hicieron ustedes hoy día de la alabanza. También la reunión de las 12:30, si no hay banda completa, se pone lo que hay y no pasa nada. Y no nos complicamos. Y si hay una guitarra, un guitarrista cantando y eso es todo lo que hay, Sí. la iglesia ya entiende que nos adaptamos y que no nos autoexigimos, ¿verdad? Sí. Si no Ya. tenemos lo que necesitamos, no se tiene nomás, A veces punto. ha pasado que se nos cortó la luz y que, una alfombra iba a ser unplugged, desenchufada. Sí, y Han hemos sido hecho las mejores reuniones, de hemos hecho verdad, la reunión igual. Con las luces de para mi el estallido celular. social, para la época del estallido social, como a todos les costaba un montón trasladarse, llegar y todo, fue, ok, nos vamos a juntar igual, pero desenchufados, pero 100% desenchufados. Es decir, nos juntamos y yo predicaba así sin micrófono, cantábamos con un par de guitarras, un cajón Sí, al medio, peruano, al todo. medio, y eso era todo. Muy relajado. Y los que podían llegar, que lleguen, pero sin producción, para no tener que llegar 4 horas antes, para no tener que salir 2 horas después. Que a veces el equipo queda trabajo. tan estresado, lo que menos queremos que se estresen por la reunión, sino queremos realmente, ¿qué es lo importante? La palabra. Sí, y O sea, la al familia, final están y la familia. mente sí, de todas maneras, eso sí es súper importante, muy intencionales con ello, que la familia, o sea, si tenías un cumpleaños, anda a tu cumpleaños y servir el próximo domingo, pero no pierdas la oportunidad de conectar con gente que no conoce a Cristo, en eso somos O sea, mira, muy intencionales. para que se hagan una idea de lo que podemos llegar a ser nosotros, voy a contar una infidencia, pero ya cuando la hermana de Julia se casó con un muchacho católico, y entonces la ceremonia iba a ser en una misa, en una parroquia católica. Entonces en ese momento el líder de la iglesia le dice que no pueden ir porque es una iglesia católica y que no pueden ir porque finalmente es un matrimonio incorrecto. Y finalmente ese fue el consejo de un líder espiritual cristiano. Y Julia, su mamá y su hermana terminan no yendo al matrimonio de su propia hermana porque es en la iglesia católica. Y se cerró una puerta por un montón de años. Por un montón de años, y costó mucho abrir esa puerta. Y hoy día, gracias a Dios, está sana esa situación, ¿no? Pero fue un desastre, ¿no? Y muchas veces nosotros como líderes podemos aconsejar del terrible, con un celo equivocado y sin pensar en la familia. Y yo a veces, en alguna ocasión, Santi se dedicó al tenis así muy, muy pro y llegó a una final un domingo y yo fui a la final y no fui a predicar. Y a nadie le importó, nadie en la iglesia me dijo, pero Fran, ¿no viniste a predicar? No, al contrario, yo me sentí orgulloso, fui a una final, el Santi llegó a una final de tenis y ahí está, yo, hincha número 1, ¿no? Y Santi, listo, me lo gané para siempre, ¿no? Para siempre. Para siempre. Porque para mí no es más importante predicar, para mí más importante son mis hijos. Mi identidad no está en predicar, mi identidad es que soy hijo de Dios. El día que, si yo pongo mi identidad en predicar y el día que no pueda predicar, ¿qué? ¿Me acabé? ¿Verdad? Mi identidad está en que soy hijo de Dios y que Dios me ama tal como soy, ¿no? Y entonces, de alguna manera, podemos cometer ese tipo de errores terrible. Dios lo redimió eso, sí. Dios redime todo, aún incluso los errores. Así que, Sí. Por acá, ya. No, quería hacer una pregunta. Por ejemplo, en el caso de los voluntarios, cuando llega una persona que no creyente, ya están en su proceso de conocer al Señor, pero quiere ser voluntario. Okay. ¿Qué hacen ustedes en esa situación? Ok. Como no hemos tenido un caso así, es decir, puede que haya personas que creemos que son salvas y están sirviendo, y finalmente fue que no eran y se convirtieron. Eso sí ha pasado. Pero como que una persona no cristiana quiera servir, no nos ha tocado decirle que no, ¿sí? Pero lo haría. O sea, no lo pondría a servir. Porque al final, yo siento, o sea, el servir es parte de nuestro carácter cristiano, ¿no?
y es fruto también de nuestro deseo de servir y honrar a Dios, ¿no? Por lo tanto, no me importa si el cristiano no está viviendo como Juan el Bautista, por decir algo, ¿no? Ahora, sí, o sea, hay veces que llegan amigos jóvenes de otros y que ven al cristiano amigo enrollando cable y dice te ayudo y ahí se pone a enrollar cable, no pasa nada. Pero estoy hablando de liderazgo con responsabilidad, ¿cachai? De servicios como con un rol más espiritual, o en el equipo de bienvenida, o de grupos pequeños, o la misma banda. ¿Sí? Yo no pondría a un incrédulo a tocar. Prefiero que la secuencia supla ese instrumento, ¿no? Pero claro, ha pasado en términos como de buena gente que de repente ven, porque tenemos que hacer una pega gigante una vez que termine el evento, y hay que llevarse esas cosas a una bodega. Entonces ahí a veces amigos que van por primera vez terminan ayudando a los cristianos, y nosotros ya, bueno, más mano de obra, feliz, háganlo, ayuden, no echen una mano. Pero en términos de poner a alguien a servir que no conoce al Señor, yo lo aguantaría. Y le diría simplemente, gracias, pero esto es parte de la gente de la congregación. Y si se ofende, pues su problema también, ¿verdad? O sea, ahí no hay nada que hacer. Yo tengo dos preguntas. Sí. Una es que la cultura evangélica, nosotros somos parte de una cultura evangélica y que tiene ciertas estructuras y que nos da una imagen también ante la sociedad chilena. Yo me siento contenta porque creo que nuestra iglesia intenta de alguna manera sobreponerse a esas estructuras y obviamente cuesta, pero ha traído también beneficio en términos de que la gente se siente más amada, más acogida y más recepcionada como persona. Claro. Y eso se nota. Pero un poco en esa visión, ¿cómo lo ven ustedes? Porque yo siento que esta iglesia ha crecido en ese sentido y que nos cuesta, nos duele. Hay hermanos que se quejan porque, claro, la legalidad los consume. Exacto. Pero finalmente prevalece el amor, que es lo que usted acaba de predicar y que es muy consonante con esto, de que no nos dejemos tanto influir por esta cultura. No la negamos, existe. Exacto. Pero sí darnos cuenta, tomar conciencia de que la cultura no es la Biblia, la cultura no es Dios, la cultura no es la iglesia. Exactamente. Así que en ese. Y la otra pregunta tiene que ver con un desafío también de la sociedad actual que tiene que ver con los problemas de salud mental. Porque hablamos de una iglesia saludable, pero de verdad que estamos enfrentándonos a muchos problemas de salud mental en nuestra sociedad y cómo la iglesia también puede ser un espacio para acogerlos, pero sin que transgredan nuestros límites de iglesia. Son tremendas preguntas. La primera, como les comentaba, ninguno de los dos creció en un entorno religioso, ni católico ni evangélico. Ni Canute, exactamente. Yo tenía una imagen de lo que era lo evangélico, mala, pésima, y tenía la imagen de los católicos, y eso era todo. Y yo era ateo y científico y listo. Entonces cuando vinimos a Cristo y empezamos a conocer iglesia y la literatura y todo, algo que decidimos intencionalmente fue: no nos vamos a identificar como evangélicos, nos vamos a identificar como cristianos. Y no me voy a mover de ahí. Y entonces, ¿y qué eres? ¿Cristiano? Ya, pero ¿cristiano qué? Cristiano, ya. Los que ya saben un poco más de teología y de doctrina, cuando nos preguntan, porque seguimos respondiendo igual. Aunque yo estoy acá, o sea, soy coordinador de un grupo de pastores evangélicos, escucho pura música cristiana evangélica, he leído tengo 2 máster en seminario evangélico, o sea, digo, estamos de este lado, somos protestantes, ¿no? Pero de alguna manera los que cachan y molestan un poco ya, pero ¿qué son? Yo les digo en broma, somos bauticostales. Y ahí la persona como... pero nunca había escuchado eso, porque no existe. Pero de alguna manera es como, no me moleste. El afán de poner apellidos. Porque queremos meter etiqueta, exactamente. Y para nosotros también fue muy heavy, también la sociedad, ustedes saben, este país está muy dividido, es muy arribista y todo. Entonces siempre nos quisieron poner a nosotros, o a los niños, ¿dónde estudiaste, en qué colegio? Nosotros éramos felices porque homeschool, no te pueden poner en ningún lugar. Entonces eso es bonito también porque te puedes mover, es transversal. Entonces eso da mucha libertad. Y el hecho también de poner un apellido como que igual te ubica. Lo que tratamos también de hacer junto con eso, de identifíquense como cristianos, es que hemos tratado intencionalmente también en la iglesia de cambiar nuestro lenguaje y nuestra subcultura canuta.
Entonces no nos tratamos como hermanos entre nosotros. Somos por nombre, amigos, esto, lo otro. A mí si me dicen Francisco o Fran o Pastor, Me dice es lo Julita. mismo. O sea, no voy a corregir a alguien si me dice, oye, Francisco. No voy a decir como, Pastor Francisco y la boquita. No. Se limpia la boquita. Es Fran nomás, es Francisco, es Pastor. Sí. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de quitar para que la gente nueva, sobre todo porque, eso es un detalle importante, Súper nuestra reunión del domingo la hacemos para la gente incrédula. Es decir, verdaderamente estamos enfocados en eso. No cantamos juntos, adoramos, aprendemos la palabra igual, pero en realidad todo lo que hacemos lo hacemos intencionalmente para que la gente nueva diga, para que lo único que les choque sea la palabra. Tanto así, quizás somos los únicos que lo hacemos y los que lo hacen no está mal que lo hagan, pero nosotros tanto pensando en eso, de que la persona nueva, no queremos que le choque nada, es que tampoco pedimos ofrenda ni diezmo los domingos. Nunca lo hemos hecho en 27 años. Nunca hemos pedido un solo peso a nadie. Pero lo enseñamos a nivel de discipulado, lo enseñamos a nivel de grupos pequeños. Yo a veces predico la teología, la enseñanza desde el púlpito, pero nunca lo hemos hecho. No hemos gastado 2 minutos de la liturgia del domingo en eso, pensando en la gente nueva solamente. Y se queda. y hay gente nueva que dice, esta es la primera iglesia que no me pide plata, ¿verdad? Y se queda. Pero es que no estamos detrás de tu plata, estamos detrás de tu corazón, ¿no? Insisto, no está mal hacerlo, porque finalmente se ha hecho siempre y está bien. Simplemente que nos quedamos con esa forma nosotros y quizá en un futuro lo hagamos, no lo sé, pero el hecho es que lo hicimos pensando en no ser tropiezo en nada, en alguien nuevo, más que la palabra le pegue fuerte, porque la palabra pega fuerte siempre, ¿no? Pero no nuestra subcultura, ¿no? Y aún así tenemos gente que adora muy piolita, con sus manos así tranquilas y no se le mueve una pestaña, y al lado está adorando con todo y con toda la efusividad y todo, y nadie se juzga al otro como, oye, tranquilízate, o oye, muévete. ¿Estás ¿verdad? bien? Sí, o sea, es muy libre en ese aspecto. Muy libre. Como hay tantos hijos de pastores de todos los colores, también tenemos expresiones. Hay gente que verdaderamente viene de iglesias pentecostales que se lo habla en la alabanza, en lenguas, todo. Y hay otros que no creen en eso y están sentados al lado, ¿no? Y como diciendo, ¿qué le pasa? Pero no por eso han dejado de ser de la misma iglesia, ¿no? Y un poco queremos eso. Y queremos romper un poco esa etiqueta con el lenguaje, con la manera como nos tratamos también, y haciendo estos detalles en la liturgia. Y al final nuestra reunión es muy cortita, es 2 alabanzas al principio o 3, el mensaje de 35 minutos, casi siempre con el mensaje de salvación, en 3 minutos, 4 minutos, una alabanza y para afuera, y terminamos, ¿no? Y listo. Y los avisos por las redes sociales, y la ofrenda ya la gente sabe y tiene la cuenta del banco de la iglesia y ahí ofrenda, y listo. Muy piola. Y muy sencilla. Y lo otro también, tratamos de hacer una iglesia sencilla, sin muchas actividades en la semana. Casi nada en realidad, para que la gente tenga familia y viva y amigos y se junten. Y así los amigos incrédulos se juntan con creyentes y de repente muchos terminan el domingo. Porque ahí podemos hacer vida, ¿no? Y la segunda. Y en el tema de salud mental, sí, somos muy conscientes de ese tema. Y gracias a Dios en la iglesia hay personas que están súper capacitadas al respecto en cosas neurodivergentes, así todo lo que es de inclusión, niños de amplios TEA, todo eso. Y de hecho hay varios niños con espectro autista en la iglesia, niños. Entonces hemos capacitado a las maestras. Entonces, cómo reaccionar con un niño que de repente por la luz y empieza con descontrol. Entonces ya saben o el ruido fuerte. Entonces esas cosas, gracias a Dios, que Dios nos ha provisto gente equipada. Y hay dos personas que podrían ayudarlos también a ustedes y a iglesia en general. Una es una chica que está capacitada y hace un curso gratis para iglesia de niños TEA, ¿no? Sí, y capacita a las maestras. Y capacita por Zoom gratis y lo está haciendo y es seca. Y luego hay otra pareja que son los fundadores de la Fundación Summer, que no sé si la han escuchado, que es la fundación que se encarga de prevenir el suicidio, que es el fruto del suicidio de la hija de ellos en un Starbucks hace unos años atrás, ¿no? Ahí en Santiago. Y ellos renunciaron a sus trabajos, ella abogada, él ingeniero comercial, y decidieron abandonar sus
buenas pegas para ayudar a otras familias y a todo el mundo a evitar un suicidio como el que ellos vivieron, de bullying por redes sociales. Y entonces crearon esta fundación que se llama Summer. Ellos son miembros de nuestra iglesia, Y lo invitan a Emanuel y todas Leli, partes, y lo vamos. invitan de Arica a Punta Arenas a compartir y a iglesia, enseñar. a todas partes. Y vamos. ellos también pueden ser una buena ayuda Súper. a un Y colegio, tienen a una protocolo y municipalidad, a donde sea. Tienen un Sí. protocolo Oasis, donde también capacita a la gente. También lo puede hacer. Súper bueno. Y ellos, bueno, yo les puedo después dejar el dato Ese a contacto. a Sí, Pastor. y también- Y lo tercero dentro de este tema es no podemos satanizar a los especialistas, a los psicólogos y psiquiatras, O la gente que se está terapeando. o la porque- gente que se está terapiando, que es la mitad de Chile, más uno, ¿no? Y es porque es así. Pero también soy un convencido de que el terapista puede ayudar mucho, pero no puede traer lo que realmente necesitamos, que es perdón muchas veces, que sanidad de un dolor que solo el Señor puede sanar, o que solo el Señor puede transformar. Entonces, anda al terapeuta, ojalá te sirva, pero el Señor puede hacer una obra más grande, o puede usar al terapista, pero el tema es que no lo satanicemos. Pero también pongámosle fe a los jóvenes diciendo, porque yo creo que el versículo más subvalorado de toda la Biblia es 2 Corintios 5:17. Es el versículo menos valorado de todo, para mí, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si yo me paro en fe de que soy una nueva criatura, luego mi pasado no me define, ¿no? Y lo que me hicieron no me define, y el dolor del pasado no me define, soy una nueva criatura. Por lo tanto, no tengo ni por qué traer las cosas viejas al presente, soy una nueva criatura en Cristo. Y a mí, y yo creo que nos ahorraríamos muchas lucas si ese versículo lo creyéramos realmente de corazón, diciendo, yo no soy ni esa persona, ni esa, soy hija de Dios, de ahora en adelante apunto al Señor y mis ojos están en Cristo. Pero la realidad es que muchas veces, por X o Z razón, termino con un terapeuta. Está bien, orar para que ese terapeuta sea sabio y no lo aleje el Señor, más bien lo acerque. De hecho, Hay cristianos, hay sí, terapeutas cristianos. De hecho, ¿cómo se llama? La Fundación Summer tiene, de hecho, lo tengo por acá una lista de muchos terapeutas, todos cristianos. Psicólogos cristianos. Entonces, eso sí, de todas maneras. Eso ayuda porque al demasiado. final sabes que no lo Tiene va a la alejar del visión. Señor, ¿no? Los apuntan a Cristo. Sí. Sí. Exacto. Exactamente. No es suficiente. Sí, exacto. Sí. Exactamente. Convivencia y puede generar problemas también, conflictos en la iglesia. Totalmente. Decías tú el tema de la paz como elemento esencial, y hacernos cargos de nuestros problemas de salud mental son esenciales. Sí, 100%. Entonces me parece súper bueno el consejo de no satanizar la atención y hacer consciente la enfermedad. Sí. Porque ahí donde hay muchos problemas de repente, no, si el Señor ya me sanó. Pero el tema es que la bipolaridad pasa por momentos que le van a afectar igual, y entonces va a decir, entonces el Señor nos hizo la obra en mí. Exacto. Ya, Y pierde entonces, la fe. Y deja los remedios de un día para otro y es peor. Exacto. Y también nosotros ser humildes para decir, la verdad es que yo voy a orar por ti, pero tienes que buscar un especialista. Esto me supera a mí. ¿Sí? Y en ese sentido saber dónde están nuestros límites también. Y decir, ¿sabes qué? Mejor habla con estos amigos, con Fundación Summer, habla con Leli, con Emanuel, ellos te pueden ayudar diferente, o con esta Que chica, hay fondos de Fran, que se llama. prevención del suicidio, hay muchas, no sé. Pero ser humilde para decir, yo no puedo ayudarte, lo siento, pero hasta aquí llego yo. Voy a estar orando, te voy a llamar para saber cómo estás, pero mejor busco un especialista, ¿no? La última pregunta, Sí. para cerrar. Si no podíamos estar toda la tarde aquí, pero tenemos que ir a almorzar. Desde Arica nos escriben. ¿Ah? Desde Arica, sí. De Arica, ¿de verdad? De Arica, siempre Arica, sí. Preguntan, ¿cómo funcionó su homeschool y hasta qué edad sus hijos estuvieron en casa? Sí, hola. El homeschool funcionó de un método que lo usaba mi antigua iglesia, donde yo pertenecí, donde yo me fui a capacitar, se llama AC Ministries, School of Tomorrow.
donde me fui a capacitar a México. Sí, de Texas, de Dallas. El currículum está todo en inglés, yo no hablo inglés. Y ahí tuve la gracia de Dios, porque es un sistema de autoaprendizaje donde yo era supervisora. Entonces lo hice con los hijos de mis pastores, fui la maestra de los hijos de mis pastores. Y después, obviamente, cuando nos casamos dijimos lo vamos a traer con nuestros hijos. Y los chicos lo hicieron, Valentina, o sea, desde el preescolar. Y yo les digo a las mamás, por favor, si pueden hacer, aunque sea el preescolar, de ese currículum, y si lo pueden hacer, es un lujo, maravilloso, precioso, un discipulado. Y con los chicos, Valentina y Santi hicieron homeschool hasta los 12 años y 10 años. Y después, por circunstancias, después se fueron a un colegio de alto rendimiento y después entraron a la universidad. Lo que pasa es que el currículum se hizo cada vez más pesado. Para mí, porque se me hizo muy pesado a mí y en distintas situaciones no pude seguir. Pero Dios proveyó este otro método de una educación de alto rendimiento a los dos y estuvo intenso, pero fue bueno porque las bases ya estaban. Entonces, para ello les pudimos enseñar a cómo enfrentar sus luchas en el colegio. Y después la universidad se fueron por un tubo. Sí, el sistema es un sistema cristiano hecho en Estados Unidos, como hay muchos, y este se llama AC Ministry. Sí. Entero en inglés, pero como es gringo, es mucho más avanzado que el nuestro. Es decir, el primero básico de ellos no es el nuestro, el quinto básico del nuestro. Entonces, llegó un momento en que ellos, los nuestros, en primero medio, estaban viendo cosas que yo vi recién en la universidad. Es decir, integrales, límite, y una física química, física orgánica, bioquímica, que yo solo vi en la universidad, pero ellos lo ven en primero medio. Entonces se empezó a hacer muy pesado. Y por otro, el sistema no es reconocido por el Estado, por lo tanto nuestros hijos tenían que hacer exámenes libres, entonces tenían que estudiar que estaba cada vez más complejo, todo en inglés más encima. Y hacer el currículum chileno. Y hacer el currículum chileno para hacer los exámenes libres. Se hizo más cuesta arriba. Entonces llegó un punto en donde ya no podíamos, hacía verdaderamente un peso grande. Y ahí oramos un montón, porque en nuestro caso no queríamos meterlo a un colegio teniendo esta bendición tan grande del sistema, pero de verdad era un Everest para nosotros. Y ahí fue que oramos mucho y, claro, un amigo había hecho un colegio para deportistas y me dijo, me encantaría que tu hijo entraran ahí. Y ahí entraron, y era un colegio muy chiquitito, más reducido, que igual tuvieron su cuota de bullying, bastante, pero lo supieron enfrentar. Y gracias a Dios siempre abiertos con nosotros, hablando todo. Estamos hablando de hace muchos años atrás. Yo partí el año 96 con el homeschool, donde me tuve que enfrentar al ministerio y la prensa. Sí, también defendiendo, oye, ellos pueden hacer homeschool porque a nuestros papás. Sí, primero los papás, pero cuando hice homeschool con los hijos de los pastores, que tenía que ir al ministerio, a ver, ¿usted por qué no mete al sistema de educación que es lo mejor del mundo? Así yo, perdón. Claro, y ese era el punto, que Chile tiene la mejor educación del mundo. Sí, o sea, yo, perdón. Entonces, al final defendiendo un currículum y al final, gracias a Dios, Dios fue abriendo puertas y hoy, es increíble, pero hoy me sigue llamando gente, mi hijo ya está titulado, Santi termina ahora, y me siguen llamando por homeschool y yo dije, yo ya estoy súper titulada en ese tema, pero ya hace mucho tiempo que ya terminé de criar en eso. Pero lo que hace es que hoy ya es muy común. Cuando yo hablaba del homeschool, me decían, ¿qué? Lo dijo ¡Qué burbuja. irresponsable! Niños burbuja. Yo, habla con ellos a ver si son súper burbuja. Los chicos, al contrario. El homeschool, cuando los papás aman a sus hijos, los niños son seguros. Entonces, los chicos, tú los veías hablando, mi niño hablando con abuelitos, con niños, todo, porque se movían transversalmente. Entonces, cero burbuja. Y tuvimos que enfrentar a nuestros papás, porque mi papá, ingeniero, profesor de la Católica. Mi papá de la Julia, médico, profesor de la Chile. Ay. Mi papá fue parte de los que elaboró la prueba de aptitud académica mucho tiempo atrás. Es decir, full académicos, los dos. Y realmente no, que sus nietos van a entrar a un homeschool. Se querían morir. Pero de verdad se querían morir. Pero para la persona que me estaba preguntando, lo que sí digo, el homeschool no es para todos. Y no todas las mamás, yo soy profe de profesión, profe de educación física, pero igual vi todo lo que es los procesos de la pedagogía y todo. Entonces, y no todos tienen la paciencia y no todos saben manejar niños. Entonces, no todos están preparados para hacer homeschool. Lo que sí ha pasado es que a mí, ponte tú, una familia hace como 4 años atrás me contrató y estuve 2 años con una familia donde los niños, a la chica de 6 años, la echaron de un colegio por intensa,
por violenta. Y olvídate lo que fue para esa familia sentirse rechazado. Y bueno, Dios permitió que yo trabajara con esos 2 niños y hasta el día de hoy, bueno, ellos se fueron a otro país y todo, pero fue precioso el impacto que produjo en esos niños el homeschool, y yo los pude ayudar a la mamá porque la mamá no podía hacerlo. Claro. Entonces, también se puede hacer eso, que una maestra sea contratada por una familia y tome el currículum que quiera. Eso. Pero también hay muchas modalidades y hoy se abre esa opción. En mi época, cuando hicimos, era súper poco común, era irresponsable. Hoy no, hoy está abierto. Nuestros papás hay otra, es como que hoy me interesa. Antes no, antes como... Nuestros papás nos trataron de irresponsables y lo hicimos igual. Y es ojo, porque es increíble el carácter que formó en ellos. Hasta el día de hoy, la Valentina egresó con excelencia académica de la universidad, tanto que pusieron su nombre en la universidad, o sea, me refiero en una plaquita. O sea, fue como el espíritu de la universidad, porque fueron creados saben estudiar solo, con disciplina y todo. El Santi trabaja de los 12 años. Entonces, lo bueno del homeschool es que tienen más tiempo libre. Entonces tienen más tiempo para el ocio, que no es malo, porque crea ahí, mamá, estoy aburrida, ya, pues, crea algo. Entonces ahí chiquitito empezó los 2 a crear, meterse en la música uno, meterse en filmar otras cosas, y va a ir desarrollando la creatividad en los niños solitos. Sí. Es bueno. Y bueno, para terminar, nuestros papás hoy día están felices y son fan del sistema. Sí. Pero fue ruda esa parte. Fue ruda. Sí. Sí, a veces hay que luchar contra la corriente. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por sus preguntas. Gracias por este tiempo, pastores. Gracias.